Buenas, mi nombre es Benjamín, soy estudiante de Ingeniería Informática y soy de parte del grupo de gatitos del ramo de base de datos. Junto a mis compañeros explicaremos los conceptos básicos de transacción y de transacciones, respectivamente. ¿Ok? ¿A qué se le llama transacción exactamente? Se le puede decir que un conjunto de operaciones las cuales se van realizando secuencialmente en un programa, o puede llamársele también a una transacción algo que hacemos en el día a día habitualmente, porque por ejemplo ir a comprar al supermercado y efectuar un pago es parte de una transacción. Mm. Las transacciones son unidades de trabajo atómicas. Por ejemplo, la transferencia de fondos mismas que se puede realizar, o sea, yo puedo hacerme un depósito y es una transacción. Se ejecutan como en caso de que haya fallo o de recurrencia. ¿Ok? También es una unidad de trabajo que accede y actualiza múltiples datos con las instrucciones behind transaction and end transaction en caso de lenguajes como SQL, Postgres, C Sharp, C++, JavaScript o Java. Abajo tenemos algunos de los símbolos que se ocupan. ¿Cómo reconocemos una transacción? Bueno, ¿qué ocurre con las transacciones específicas? En temas matemáticos, vamos a ver pronto, después de esto. Pero en temas humanos, como dije, puede realizarse una compra efectuada y donde yo voy al supermercado, por ejemplo, voy a algún local y compro, no sé, una bebida, intercambio, no sé, 2.000 pesos, 1.000 pesos por una bebida, y eso se genera una transacción. En antaño se le llamaba trueque, ahora es transacción. Eh, Como modelo, más que nada de lenguaje o, o demás, se puede ocupar lo que es el ACID, una abreviación de Atomicity, eh, como atomicidad, ¿ok? Después consistency como consistencia, también isolation como isolación y durability como durabilidad. ¿En qué consiste cada una de ellas? Bueno, la vamos a ver ahora. Antes de nada, se puede leer la transferencia, como se indica, como dato X en la base de datos interna y intermedia como la transacción que hay. O sea, por ejemplo, vamos en este caso a leer la transacción como t, se va a leer, pues a, los puntos igual a menos 50, escribir a, leer b y todo lo que se encuentra más o menos ahí abajito. ¿Qué ocurre con eso? Que en verde yo dije un recuadro abajito que explica que la transacción A, como cuenta uno por ejemplo, con 50 de crédito, luego se pasan hacia la cuenta 2 que sería B, la cual recibe esos 50. Entonces, por ejemplo, si ya tenía 50 la cuenta A, queda en cero y la cuenta B que estaba en cero pasa a tener los 50 de crédito. Atomicidad. Antes de ver también lo que es atomicidad, tenemos a la derecha pseudocódigo de cómo se escribe más o menos lo que es una transacción en pseudocódigo de lenguaje de programación, que sería T, se escribe como la transacción misma, ¿ok? Y en este caso, leer A. Entonces ya tenemos leer A, posee 1000 y se le dan a descontar 50. En este caso, se escribe A y luego pasan a ser A es igual 950. Lee B, B es 2000 más 50. Entonces, ya B tenía como de crediticio 2000 y se le suman esos 50 que se les contaron A. Se escribe B y después B se escribe que tiene 2050. ¿Ok? En este caso, atomicidad accede a los datos de una base de datos como cúmulo de transacciones para realizar dos operaciones específicas, las cuales son leer la transacción y las cuales son también escribir la transacción. Eso es lo que se encarga la atomicidad exactamente. Luego de eso tenemos la consistencia. Bueno, la consistencia se encarga de que la suma de A y B debe ser la misma y no completa los datos, o sea, no debe revertirse. Lo que busca la consistencia es que no se reviertan y aparte de esto no genere problemas. Eh, por ejemplo, la misma consistencia
hace de que se ejecute la transacción que uno está realizando y que intente no tener ese tipo de problemas, ¿ok? Que no dé errores y demás. Luego, la durabilidad es un poco más fácil de entender debido a que busca que no se perjudiquen los datos en caso de errores. Más de alguna vez ha pasado que uno en el banco tiene algún tipo de error específico y directamente manda un 404 o demás, ya. Cuando eso pasa, hace que en la base de datos los datos que se enviaron no se pierdan, queden almacenados en caso de, y se almacenan en algún tipo de disco. El aislamiento. El aislamiento es un poco más complicado, debido a que el resultado de que las transacciones concurran de manera secuencial, ocupando mecanismos nuevos de bloqueo que se encuentran y así evitan que las transacciones accedan a los datos al mismo tiempo. O sea, por ejemplo, tenemos una transacción específica y se está pidiendo de dos lados, entonces el aislamiento bloquea para que haga la transacción de manera correcta y no haga un colapso de petitorio en este caso. O sea, así no colapsa todo y se desvanece eh, lo que estamos deseando realizar, la operación en este caso. Vale, hay 5 estados de una transacción, las cuales las vamos a ver ahora mismo, junto a un cuadro resumen que explica todo mayor detalle. ¿Ok? Ya, tenemos la transacción como estado activo. ¿Ok? La transacción está en ejecución. ¿Ok? Ya se encuentra activa. Entonces ya está como ejecución. Luego, eh, parcialmente comprometida. O sea, la ejecución, o sea, no ha terminado de ejecutarse, pero aún no se compromete. ¿Ok? Fallida. En caso de que sea fallida, la transacción no puede continuar en ejecución. En este caso, cuando, no sé, nosotros rellenamos un formulario y ponemos mal nuestra contraseña, por ejemplo, o otras cosas, y da error, ya eso da como fallida y se aborta. Entonces te manda de nuevo a activa y te la enlaza como para que lo puedas realizar de nuevo. Hay algunas opciones, y esto pasa en algunos casos, que hay más de alguna como tipo de operación que se puede realizar en estos casos de transacciones, pero depende de la aplicación más que nada específicamente. Luego está la comprometida, que la transacción se ha completado con éxito y vamos a acceder a la siguiente fase del problema. Y ahora mi compañera le explicará sobre la implementación de la atomicidad y la durabilidad. Un gusto. Hola, mi nombre es Carolina Palacios y a mí me tocó la parte de implementación de la atomicidad y durabilidad. El componente de gestión de recuperación del sistema de base de datos es responsable de implementar la atomicidad y durabilidad. Se presenta un esquema inicial llamado copia de sombra, que es simple pero ineficiente. Este esquema realiza copias completas de la base de datos, denominadas copias sombra, bajo la suposición de que solo una transacción está activa en cada momento. El esquema también asume que la base de datos es simplemente un archivo de disco, manteniendo un puntero llamado puntero BD, que señala a la copia actual de la base de datos de disco. El puntero BD siempre señala a la copia consistente actual de la base de datos. Todas las actualizaciones se realizan en una copia de sombra del puntero BD. Se actualiza solo después de que la transición ha alcanzado un compromiso parcial. Y todas las actualizaciones se realizan en una copia en la sombra. Y el puntero BD se actualiza solo después de la transición ha alcanzado un compromiso parcial. Y todas las páginas actualizadas se han guardado en el disco. En caso de fallo de la transacción, se puede recurrir a una antigua copia consistente, señalada por el puntero BD, y la copia en la sombra puede ser eliminada. Fallos en el sistema. Si bien se asume que en el disco no hay fallos, aunque es útil para los editores de texto, resulta extremadamente ineficiente para las grandes bases de datos, ya que cada transacción implica copiar toda la base de datos. Si hay un fallo en la transacción, antes de actualizar el contenido de la base de datos anterior, no se ve afectada y podemos
borrar la nueva copia si abortamos. Tratamiento de fallo. La implementación depende de que escribir el puntero BD sea una operación atómica. Los sistemas de disco ofrecen actualizaciones atómicas de bloques enteros, asegurando la coherencia del puntero BD. Al ubicarlo al inicio de un bloque, siempre que quepe en un solo sector. Editor de texto. Los editores de textos actualizan una implementación donde cada sesión de edición se trata como una transición. Se crea un nuevo archivo para almacenar las modificaciones. Y al finalizar la sesión se renombra, sin embargo, esa técnica es ineficiente. Ejecuciones concurrentes. Se permite la ejecución simultánea de varias transacciones. En este sistema, para aumentar la actualización del procesador y del disco, mejorando la productibilidad. Esto reduce el tiempo de respuesta promedio de las transacciones, ya que las pequeñas no tienen que esperar a las grandes. Se utiliza un esquema de control de concurrencia para asegurar el aislamiento y prevención de la destrucción de la consistencia de la base de datos. Razones para permitir la concurrencia. Tenemos primero la productividad y utilización de recursos mejorados. Las transacciones involucran pasos que incluyen operaciones ES y CPU, aprovechando el paralelismo entre el CPU y el disco. Es posible ejecutar múltiples transacciones simultáneamente, aumentando así la productividad del sistema. Este enfoque mejora la utilización del CPU y los discos, al reducir el tiempo en que están inactivos. Tiempo de espera. Reducido. El tiempo de espera es beneficioso para tener una mezcla de transiciones cortas y largas en el sistema. La ejecución concurrente, compartiendo recursos como CPU y los accesos del disco. Evita retrasos impredecibles y mejora el tiempo medio de la respuesta de la transacción. Estos son ejercicios matemáticos que son con pseudocódigo. Como se puede ver, aquí tenemos dos transacciones, 1 y 2, las cuales están escritas en pseudocódigo. Si a esta le damos un valor, por ejemplo, a 1000 y b 2000, se puede hacer una operación. Como vemos en la transacción 1, leer A sería leer 1000, que lo colocamos abajo, y al escribir A, el valor de la operación que está arriba, A igual a 1000 menos 50, sería 950. Lo mismo pasa con leer B. Le damos un valor de 2000, el 2000 le sumamos 50, en B igual a 2000 más 50, y al escribir nos sale un resultado de 2050. Si pasamos estos mismos resultados a la transacción número 2, saldría que el resultado del anterior A sería 950 por 0,1, que sería el 10%, y esto se lo restaríamos a 950, pues el resultado saldría 855. Y en B haríamos una operación en suma, igual sería el 10% del producto anterior, de 950, que sería 95, y el resultado sería 2145. Planificaciones. Tenemos la transacción 1, que cuesta un 50 pesos. También tenemos la transacción 2, que se llama transferencia más 50. Ejemplos de planificación. Como vimos en el ejercicio anterior, si nosotros tenemos la transacción 1, podemos hacer la operación y todo, y secuencialmente saldría otra que sería la transacción 2. Así se vería la planificación 1.
En la planificación 2 sería al revés. Tomaríamos la transacción 2 y después sería la transacción 1. Otros ejemplos. Aquí tenemos dos ejemplos los cuales son intercalados, los cuales son equivalentes solamente el 1 y el 3, ya que presentan la suma A más B, y la planificación 4, la cual no hay suma. Hola, buenas. Mi nombre es Teddy Montalva y continuando con la presentación, vamos a hablar sobre la secuencialidad en cuanto a conflictos. El sistema de base de datos debe controlar la ejecución concurrente de las transacciones para asegurar que el estado de las bases sigue siendo consistente. Para esto hay que entender primero las planificaciones que aseguran la consistencia y las que no. Para esto vamos a considerar solo dos operaciones, las cuales serían leer y escribir. Se asume entonces que una de las instrucciones leer Q y otra es escribir Q, las cuales están trabajando sobre un elemento de datos Q. De este modo, las únicas operaciones significativas de la transacción son, desde el punto de vista de planificación, las instrucciones leer y escribir, como se puede ver aquí en la planificación 3. Una vez teniendo esto claro, podemos profundizar en lo que sería una planificación P. Se le considera una planificación P en la cual hay dos instrucciones consecutivas, II e IJ, pertenecientes a las transacciones TI y TJ respectivamente. Si II e IJ se refieren a distintos elementos de datos, se pueden intercambiar sin afectar el resultado de cualquier instrucción de la planificación. Sin embargo, si II e IJ se refieren al mismo elemento Q, entonces el orden de los dos pasos puede ser importante. Para esto vamos a considerar cuatro casos. En el caso 1 podemos observar que tanto II como IJ son la instrucción leer. Y en este caso no importaría el orden que tengan, ya que ambas van a leer el mismo valor de Q, independientemente de su orden. En el caso 2 podemos observar que II es la instrucción de leer e IJ la instrucción de escribir. En este caso, importaría el orden, ya que si II está antes que IJ, entonces TI no va a leer el valor de Q. Por lo tanto, el orden aquí es importante y tendría que ir primero a la instrucción de escribir. Asimismo, en el caso 3, el orden también importaría, puesto que siempre la instrucción de escribir tiene que ir antes que la de leer, para que se pueda obtener el valor de Q. Finalmente, en el caso 4, donde ambas instrucciones son operaciones de escribir, el orden no afectaría ni a TI ni a TJ. Sin embargo, el valor que obtendrá la siguiente instrucción de leer sí se vería afectada, ya que únicamente se conserva en la base de datos la última de las dos instrucciones de escribir. De esta manera, solo en los casos en los cuales II e IJ son instrucciones de leer, no tiene importancia el orden de ejecución. Instrucciones conflictivas. Se dice que las instrucciones están en conflicto si existen operaciones de diferentes transacciones sobre el mismo elemento de datos, y al menos una de esas instrucciones es una operación de escribir. Para ilustrar esto podemos ver que en la transacción 1, en la instrucción de escribir sobre el elemento A, tiene conflicto dentro de la transacción 2 en la instrucción de leer el elemento A, ya que comparten el mismo elemento. Sin embargo, la instrucción de escribir A en la transacción 2 no choca con con la instrucción de la transacción 1B, ya que leen datos diferentes. Instrucciones consecutivas. Sean instrucciones consecutivas de una planificación P si I e IJ son instrucciones de transacciones diferentes y además no están en conflicto. Cuando esto ocurre, se puede intercambiar el orden de las instrucciones para obtener una nueva planificación P'. Lo esperado es que P sea equivalente a P', ya que todas las instrucciones aparecen en el mismo orden en ambas planificaciones, salvo las instrucciones I e IJ, cuyo orden no es importante. Cuando esto ocurre, existe el intercambio de instrucciones no conflictivas, ya que la instrucción escribir A en la transacción 2 de la planificación 3 no está en conflicto con la instrucción leer B de la transacción 1. Se pueden intercambiar dichas instrucciones para generar una planificación equivalente a la planificación 3, lo que en este ejemplo sería la planificación 5. Independientemente de cuál sea el estado inicial del sistema,
las planificaciones 3 y 5 producirán el mismo estado final. El resultado final de estos intercambios sería una planificación secuencial. Entonces, si una planificación P se puede transformar en otra P' por medio de una serie de intercambios de instrucciones no conflictivas, se dice que P y P' son equivalentes en cuanto a conflictos. Secuencialidad en cuanto a vistas. Se dice que una planificación P y P' son equivalentes en cuanto a vistas si se cumplen tres condiciones. La primera es que para todo elemento de datos Q, si la transacción TI lee el valor inicial de Q en planificación P, entonces TI debe leer también el valor inicial de Q en la planificación P'. La segunda condición es que para todo elemento de datos Q, si la transacción TI ejecuta leer Q en la planificación P y el valor lo ha producido la transacción TJ, entonces en la planificación P', la transacción TI debe leer también el valor de Q que haya producido la transacción TJ. Finalmente, la tercera condición es que para todo elemento de datos Q, la transacción que realice la última operación escribir Q en la planificación P debe realizar la última operación escribir Q en la planificación P'. El concepto de equivalencia en cuanto a vistas lleva al concepto de secuencialidad en cuanto a vistas. Se dice que la planificación P es secuenciable en cuanto a vistas si es equivalente en cuanto a vistas a una planificación secuencial. Para este ejemplo, supongamos que aumenta la planificación 7 con la transacción T6 y se obtiene la planificación 9. La planificación 9 es secuencial en cuanto a vistas y es equivalente en cuanto a vistas a la planificación secuencial T3, T4, T6, ya que las instrucciones leer Q lee el valor inicial de Q en ambas planificaciones y T6 realiza la escritura final de Q en ambas planificaciones. Toda planificación secuenciable en cuanto a conflictos es secuenciable en cuanto a vistas, pero existen planificaciones secuenciales en cuanto a vista que no son secuenciales en cuanto a conflictos. Finalmente, podemos observar que en la planificación 9 las transacciones T4 y T6 realizan la operación de escribir, sin haber realizado ninguna operación leer. Este tipo de escrituras se denominan escrituras ciegas. Las escrituras ciegas aparecen en toda planificación secuenciable en cuanto a vistas que no sea secuenciable en cuanto a conflictos. Y podemos observar la bibliografía necesaria para la confección de esta presentación. Finalmente, sin nada más que agregar, damos por terminado el tema de los conceptos básicos de transacción. Espero que les haya gustado la presentación y muchas gracias por su atención.